Bueno, ¿se entiende? ¿Se escucha? No, sí, ahí. Bueno, porque así no. Bueno, vamos a ver lo que son los ARAP. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Saben lo que es los ARAP? ¿Sí? ¿Conocen? Más o menos el procedimiento seguramente. ¿Y el funcionamiento? Bueno, vamos a ver cómo funciona primeramente, cómo se realiza para que ustedes después puedan hacer lo que es transmisión de cargas. ¿Ok? Losa cerámica, conocida en nuestro medio comercialmente como losa. ¿Ok? Es un sistema de entrepiso unidireccional mixto. Quiere decir que si es una sola dirección, según la estructura, ¿cómo es? Que tiene solamente dos apoyos, ¿verdad? ¿Cómo era la estructura? Una dirección y dos direcciones, ¿verdad? Una dirección cuando tiene dos apoyos, y en dos direcciones, ¿cuántos apoyos tienen? Estructura. Así mismo. Y después están lo que son borde libre y demás, ¿verdad? Pero nosotros ahora lo que vamos a utilizar es en una sola dirección. Los ARAP funcionan en una sola dirección, ¿ok? Un producto de la unión de viguetas de hormigón pretensado, de ladrillo cerámico y una malla secundaria distributiva en acero. Esta unión se realiza mediante la colada en obra de una capa de hormigón masa que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible que llega a ser monolítica con todas las ventajas del hormigón pretensado y del ladrillo cerámico. ¿Qué pasa con este sistema? Nosotros, ¿qué es lo que le unifica, que le da una masa única? La carga de hormigón cargado in situ. Nosotros lo que hacemos es una losa alivianada para no tener el espesor de 12 centímetros, por ejemplo. Solamente que con el ladrillo cerámico el espesor de la losa aumenta, pero el costo y el tiempo es menor. Este sistema se utiliza desde tiempos remotos en la construcción, no solo por cuestiones financieras, sino porque se presenta como una solución rápida, liviana, de fácil ejecución y no requiere de maquinaria pesada para su armado. Ustedes conocen lo que son las movedillas de ladrillo. Bueno, eso también eran losas alivianadas. Entonces tenían como una estructura como nervios que se hacía realmente el ladrillo cerámico. Era más pesado, pero era mucho más rápido y más, no sé si más liviano, pero era mucho más rápido la construcción. Y tiene menos cantidad de armaduras, por sobre todo. Los componentes, la guilleta pretensada. ¿Ustedes conocen la guilleta? ¿Sí? Bueno, esa es la forma de una guilleta. Ese es el ladrillo sapo. Ustedes pueden marcar bien el contorno de lo que es el ladrillo sapo. Y en esos triangulitos que se forman entre la guilleta y el ladrillo, ahí también entra el hormigón masa. ¿Qué generalmente se le hace? En esos nervios que se van formando ahí, se les hacen los refuerzos de ser necesario con la dimensión de varilla que fuese, ¿verdad? Bueno, después de eso, ¿qué es lo que va? Un hormigón, generalmente una armadura mínima que puede ser o de 4,2 o de 6 o de 6 económica, pero generalmente eso sí le da el cálculo. Hay algunos estructuralistas que se dedican directamente a hacer lo que son losas alivianadas, que no es lo mismo el cálculo para hacer losa tradicional. La capa de hormigón
hormigón generalmente tiene 5 centímetros por encima del nivel más alto, que en este caso podría ser la vivienda. ¿Cuáles son las características generales? Es el espacio manipulado de las piezas, porque generalmente en el mercado lo que se encuentra son las que son para adquisición directa, hasta 3,50 metros, 3,80 metros más o menos. En algunos lugares de 4 metros y otros de 4,5 metros. Después ya ellas se mandan a hacer sobre medida. ¿Se entienden? Alta resistencia a la tracción de las viguetas una vez solidificado el conjunto. Y se puede transportar fácilmente entre 2 o 3 personales sin ningún inconveniente. Eso hace que sea más rápido, más dinámica también la obra. Pero necesitamos una mayor cantidad de personal para que sea realmente eficiente. La colocación de las viguetas. Esto que tiene, ahí se puede observar mampostería de ladrillo hueco. ¿Lo notan? ¿Ven? Bueno, pilares de hormigón y una viga de coronamiento probablemente. ¿Ya? Depende de la estructura, depende de cómo van haciendo. Nosotros lo que vamos a utilizar acá van a ser paredes portantes y no portantes. Las paredes portantes van a tener una característica que va a ser de ladrillo común. De ladrillo común, de 15 es lo mínimo, pero realmente es a partir de 20. 20 armados cada 7 hilos. ¿Okay? Bueno, en este caso tiene una viga de coronamiento y después se procede a alzar las vigas. ¿Y qué parece que tiene allá? Todavía no se cargó, no se terminó de cargar lo que es su coronamiento. ¿Se notan? ¿Se ven las varillas? Bueno, generalmente para llegar al nivel y para que sea monolítico, se terminan de cargar las vigas de coronamiento con las viguetas y con el hormigón masa que va sobre la losa. ¿Ok? Igualmente se puede hacer una vez cargada la viga de coronamiento o directamente sobre las paredes portantes y sin viga de coronamiento. Por eso es importante saber la diferencia y la construcción, cómo o de qué material pueden ser las paredes que sí son portantes. Colocación de los ladrillos perimetrales para definir la separación entre viguetas. Uno lo que tiene que hacer es directamente colocar todas las viguetas y después empezar a separar por el perímetro. Generalmente se inicia en uno de los extremos. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver cuáles o qué cantidad vas a utilizar y si es que tenés que cortar o no tu ladrillo sapo para que apoye directamente sobre ya sea mampostería o sobre tu viga, o tenés que ver de algún otro refuerzo. ¿Se entienden? Si es que no se entiende algo, por favor, si me dicen, si me avisan y volvemos a explicar, porque sí es importante que entiendan para poder entender lo que viene después, ¿sí? Bueno, ahí vemos un personal que está haciendo la separación, que eso va moviendo y van ajustando realmente la ubicación final de las viguetas. Porque ¿qué es lo que nos da ladrillo sapo? La dimensión exacta de dónde va a estar, la ubicación exacta de dónde va a estar nuestras viguetas. Eso es lo que nos da el ladrillo sapo, ¿ya? Porque tiene que estar apoyados sobre la pestaña de las viguetas que vimos hace un ratito, ¿sí? Bueno, otro tema también es con el apuntalamiento. Ustedes saben que para la losa tradicional utilizamos cada 90 o cada 1 metro la separación de los puntales, ¿sí?
Bueno, si no dieron nada del semestre pasado, la separación general de los puntales es de 1 metro, de 90 a 1 metro. Tiene que ser solamente de una pieza, ¿ya? 1,20 metros es lo máximo que puede separarse para meter una carretilla, pero generalmente se utilizan las que son de menor tamaño o las cunas. Unas que son mucho más finas, que tienen 2 ruedas, para trabajar dentro de lo que es el área de donde están los puntales, ¿ok? Nosotros para este sistema de los ARAP necesitamos realmente menos cantidad de puntales. Al necesitar menos cantidad de puntales, el alquiler de los puntales metálicos o de los de madera va a ser menor. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar esa separación, sino que cada vigueta de por medio vos podés colocar un puntal y tener un puntal que sea más alto en el medio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por el peso del hormigón, entonces siempre baja un poquito. Entonces es apuntalarle 2 centímetros más lo que está en el medio, para que cuando se asiente totalmente quede de vuelta en horizontal y no con una panza hacia abajo. ¿Ya? Si se olvidan hacer eso, generalmente sí se nota un poco la panza, pero eso no quiere decir que esté que se pueda caer o algo así. Es solamente el olvido muchas veces del puntal, que tiene que estar un poco más arriba lo que está en el medio. Entonces esas cosas también hay que saber diferenciar cuando uno no hace y se va a mirar o tiene que hacer alguna intervención en una losa ya construida. Bueno, en este caso ahí tenemos de 1 metro, 2 metros las separaciones, pero no son uno al lado de otro. ¿Se ven? Las líneas de apuntalamiento, bloque distanciador, que son los ladrillos sapo, y ahí empezar a apuntalar antes de la colocación total de lo que son los ladrillos sapo. ¿Sí? No se olviden de hacer eso. Y para estar sobre, o para que el personal pueda trasladarse sobre lo que son las viguetas, sí o sí una tabla de distribución de peso, y por supuesto para que no caigan entre el medio, ¿verdad? Eso sí o sí. Después, cuando esté colocada la totalidad de los ladrillos sapos, se tiene que pisar solo y exclusivamente sobre las viguetas. Cuando vayan a inspeccionar, también la misma cosa. Ustedes mismos tienen que atender de solamente pisar las viguetas, porque el ladrillo cerámico muchas veces no aguanta y sí se puede romper. Generalmente se rompe en obra y muchas veces, así que tengan cuidado, no solamente para el personal, sino también cuando uno va a inspeccionar o a sacar la contabilidad o preguntar cuántas varillas tienen, porque eso también se registra y se ve cuánto tienen, si tienen la separación, si tienen la separación entre el ladrillo sapo y las varillas. Todas esas cosas tienen que verificar. También la cuantía de las varillas, si tienen o no las dimensiones, si tienen los nervios. Entonces hay unas cuantas cosas que sí hay que revisar, y para pisar siempre sobre las viguetas. Acá está, tener mucho cuidado con la contraflecha, que es el apuntalamiento todavía, ¿sí? Que es lo que ya vimos hace un ratito.
Armaduras. Armaduras mínimas. Generalmente cuando es más largo se necesitan algunos refuerzos que generalmente le llaman arrustramiento, pero que son generalmente sí son de 10 o de 12, y la cuantía generalmente son 3 o 5, depende ya de la distancia, depende de cuánto es lo que vas a necesitar de luz libre. Para hacer el cálculo, o para tener por lo menos la dimensión de la vigueta, ¿de dónde hasta dónde ustedes creen que se tiene que tomar? Sobre una viga de coronamiento o sobre una mampostería portante tiene que ser de la mitad y un poco más. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar sobre esa mampostería o sobre esa viga en su totalidad. Entonces no tiene que quedarle corto a quien no le quede corto. Lo mínimo es hasta el eje, de eje a eje. Pero sí pueden hacerlo un poco más o llegar directamente hasta el filo de la mampostería o de la viga de colocamiento. Y otra cosa, para hacer las instalaciones eléctricas generalmente, y muchas veces lo que es desagüe y todo lo demás, se tiene que marcar, por lo menos se tiene que tener ya dónde o cuál es la ubicación. Si es que hay que hacer alguna modificación, se tiene que realizar antes del cargado. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna posibilidad de mover, por ejemplo, una rejilla de piso sifonado y les cae directamente sobre una viga, entonces eso hay que poder ajustar. Si es que pueden ajustar directamente en el proyecto, no hay tanto problema, pero si es que eso no se puede dar, hay que ver de modificar o de mover un poco lo que son las viguetas para que puedan perforarse. Las viguetas no se cortan, no se perforan por nada. ¿Ok? Tengan en cuenta eso siempre. Ninguna posibilidad de picar, ninguna posibilidad de perforar, ni de hacerle ningún agujero por mínimo que sea. ¿Ok? Y después tenemos lo que es el hormigonado. El hormigonado, una vez que tengamos los bordes, porque sí se le hace un encofrado, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro hormigón se va a ir a cualquier parte. Sí tiene un encofrado, sí tiene una caja, sí se tiene que ver la alineación, también tiene un peso, aunque sea de 5 centímetros, el hormigón de por sí es pesado. Entonces, ¿se puede volcar en nuestra acera? Sí se puede volcar. Sí puede salir feo, sí puede salir feo. Sí puede salir vigoreando, sí puede salir vigoreando. Así que todo lo que sea para ardiostrar, ajustar y que no se mueva, por supuesto verificando siempre con un hilo y escuadra, porque después lo que es hacerle modificaciones a la losa, al hormigón, de por sí es muy complicado, mucho tiempo, mucho disco, y por supuesto el personal no quiere hacer y generalmente no queda bien. Así que tener cuidado con todo lo que sean los bordes para que el hormigón no se le escape o no salga vigoreando. ¿Ya? Generalmente lo que nosotros solemos hacer antes del vertido es colocarle unos banderines en la ubicación misma de las viguetas. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que vos pises o que el personal pise en esa dirección. ¿Por qué? Porque se rompe. El personal mismo rompe los ladrillos sapos. Y por supuesto se lava toda la pierna y el desperdicio de hormigón es grande. Cuando más ladrillos sapos rotos, el cubicano probablemente no llegue a cubrir todo lo que uno espera.
¿Ya? ¿Se entiende? O sea que eso es también, los banderines no es solamente porque, qué lindo que queda, sino que es por economía. Una vez que el personal sepa más o menos la alineación o por dónde o dónde tiene que pisar, eso va a hacer que haya menos probabilidades que el ladrillo sapo se rompa. ¿Se entienden? Igual para ustedes, que seguramente uno cuando es residente sí hace ese trabajo de ver el hormigón, que no le carguen agua, que tenga el asentamiento necesario, que se haga el riego después, que se vayan ajustando, si es que hay algo que estirar, que se tire en obra antes que el hormigón empiece a fraguar. Entonces ese trabajo sí se hace y se debe de hacer con mucho cuidado y también atendiendo dónde pisar, siempre. ¿Ok? Y el curado es el mismo que para una losa normal. Una vez que inicia el fraguado, que son más o menos, depende de la temperatura, depende de que no haga demasiado calor o que no haga demasiado frío, empieza a fraguar a las 5 o 6 horas. Cuando hace mucho calor, sí el agua se evapora mucho más rápido. Por eso el horario ideal para la carga de hormigón es siempre de mañana temprano, o si no se pudo en la mañana bien tempranito, generalmente queda para última hora de la tarde, si es que tiene provisión de hormigón. Pero generalmente se inicia a las 6, 6:30 de la mañana, ya se inicia lo que es el vertido y depende del cubicaje para continuar. Este hormigón, o sea, esta losa, este tipo de losa para cargar el hormigón, tampoco se puede hacer en cualquier lugar, siempre sobre las viguetas, y tiene que haber tiene que sobrepasar las viguetas, ¿ya? Ustedes saben el sistema de corte para continuar, vamos a decir, al día siguiente cuando la superficie es demasiado grande, ¿verdad? Bueno, es la misma, hay que pasar diagrama momento lector. No, bueno. Él también tiene que aprender para saber dónde cortar, dónde apoya, dónde no, si es el voladizo, si es que no. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ustedes sepan dónde cortar el hormigón, dónde pueden cortar, porque de lo contrario, diagrama de esfuerzo importante, tampoco. Tienen que saber dónde. ¿Por qué? Porque de lo contrario, sí se para. ¿Ok? El curado es también 7 días. También es agua, mucha agua. Si hace demasiado calor, es mejor que se coloque una capa interesante de arena lavada arriba y eso se mantenga lo más mojado o húmedo posible para que no se empiece a fisurar nuestra losa. Cuando mayor cantidad de fisuras tiene, por supuesto, es peor. No tiene que permitir que el hormigón se queme. Un hormigón quemado no nos sirve estructuralmente, ¿sí? Bueno, las ventajas de la losa cerámica: la reducción de tiempo en horas auxiliares al prescindir del encofrado, la utilización de material para apuntalamiento es 30% menor que en la losa convencional, mayor rigidez y menos peso. El hormigón pretensado permite adoptar mayores luces y lograr estructuras más rígidas y livianas que el hormigón armado, reduciendo así las reacciones sobre los apoyos. Esto es, depende y a veces. Siempre tiene que ver cuáles son los beneficios, los pros y los contras para todos. ¿Ok? Mayor durabilidad sin fisuras. La sección de hormigón pretendido de las viguetas actúa eficazmente en la retracción de la losa, anulando de esta forma la posibilidad de fisuración, problema clásico de las estructuras de hormigón armado. Pero eso es solamente en el caso de las vigas, porque las vigas generalmente se cargan con la losa, no así con la losa que se completa o se coloca
directamente sobre lo que son las viguetas y los ladrillos. Resistencia a cargas repetitivas. Las estructuras de hormigón pretensado tienen mayor resistencia a la fatiga provocada por vibraciones, cargas sísmicas o acción del viento. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? No. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una unificación monolítica de un material, pero sigue estando separado de lo que es nuestra estructura en sí. Por eso tanto se insiste en las que son paredes portantes y autoportantes y del tema de los materiales, porque si nosotros tenemos una losa, esto sí ya es monolítico, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros nos cargamos una viga con un pilar y no es realmente una estructura que viene desde la cimentación y completa lo que es la losa, las vigas en una sola unidad, que no es un material que al final se forma como uno solo. No, esto sí, pero ¿qué pasa con lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos sí o sí 2 paredes, ¿verdad? Para lograr eso, ¿qué necesitamos? 2 paredes que sean portantes, porque así como vimos es en una sola dirección. ¿Y qué pasa si yo le saco? Se torce. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué en carga sísmica? Porque se mueve la mampostería, pero no se mueve en la totalidad. Esto se puede mover y puede resistir más, pero si es que es la estructura sólida de un hormigón que tenemos directamente desde abajo y una sola estructura, no es lo mismo, se mueve toda la estructura y sí colapsa más rápido. ¿Se entiende? Bueno, ahorro del 50% en vigas. Los entrepisos tradicionales de hormigón macizo deben armarse en 2 direcciones para poder funcionar, mientras que funciona correctamente en una sola dirección. Esto depende siempre de cuántas direcciones vos necesites también la losa tradicional, y siempre es viendo todas las ventajas y desventajas siempre en ambos materiales, uno convencional y el otro que es losa liviana. Aislamiento térmico. Por los ladrillos huecos utilizados en el seno de la losa, verifica la norma IRAM 11601 con una transmisión térmica de 1.61 watts por metro cuadrado para la transmisión de calor, ¿ok? Pero no se olviden que eso sí tiene un mayor espesor. Y como es hueco dentro del ladrillo sapo, por supuesto, técnicamente funciona muchísimo mejor. Y también acústicamente. Siempre tiene que ver, depende o a qué público o quiénes van a ser los habitantes, o si va a ser para alquiler o cómo va a ser. Generalmente se puede hacer una losa que tenga una terminación tipo de carpeta, que nosotros tengamos la mayor cantidad, o sea, la mayor economía, o sacarle todo y imprimirlo. Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo vas a colocarle un piso cerámico o porcelanato arriba y es otra persona la que vive abajo y justamente trabaja en una oficina, la chica que vive arriba o la señora que vive arriba, entonces ¿qué es lo que pasa? El taco hace un ruido que la persona que vive abajo, por supuesto, no va a poder soportar. Ese toc, 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 toc es también un problema. Entonces hay que ver qué tipo de piso, qué tipo de losa, si tiene o no contrapiso, a qué persona va dirigida y por supuesto avisar al cliente final qué es lo que quiere o cuáles son los beneficios, las ventajas y desventajas.
Eso también tiene que hacer, porque la acústica es importante. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta sobre esto? Losa RAP. Losas alineadas, esto es losa RAP. Después ustedes van a tener lo que son las losas alineadas con robot, con todo lo que sea encontrado perdido, lo que se puede, lo que son recuperables. Conocen el sistema, ¿verdad? Y si es que no conocen, entonces vayan revisando qué tipo de losas alivianadas uno puede hacer. Nosotros vamos a ver para comprender lo que son paredes portantes y no portantes, y es lo más tradicional o lo que más se utiliza o lo que más utiliza la gente. ¿Okay? Para hacer más que nada modificaciones, ya sea ampliaciones o alguna que otra modificación, porque es más rápido, es más limpio, ¿sí? Y se puede realizar en menor tiempo. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Bueno, esto es, ¿ven cómo queda? ¿Cómo va quedando? Entonces, estos son las viguetas, los ladrillos sapo. Ahí todavía no tiene armaduras mínimas, tienen algunos, ahí está. Se puede ver, ¿se ve? Las armaduras que tiene, que va de viga a viga. Porque debajo de lo que es esa vigueta, la que tenemos en medio, que es en la misma dirección de... En esta misma dirección, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta lista, ¿ya? Entonces nuestra varilla generalmente llega hasta aquí. Y del otro lado es lo mismo, y de este lado, para arrastrar por esta viga que sobresale, también llega hasta acá. ¿Se ve? Ahí de ese lado se puede ver un poquito mejor la cuantía. ¿Se ve? También lleva varillas, no es que nos van a cargar de la compra de la varilla solamente de 4,2. Si no tiene refuerzo, tiene varilla, esa varilla por lo menos es de 10, pide 10. Si bien la separación también no es igual que en el tradicional, este está a 40 y generalmente en una losa tradicional es de 10 a 12, que también hace la diferencia. Tienen los pilares, los arranques de los pilares, no se olviden de colocarle siempre, sí o sí, la primera varilla por lo menos, que es de los refuerzos, para que eso pueda comprimir y no se le salga un florero. ¿Okay? Y ahí tenemos el hormigón, la manga que está vertiendo y cómo la gente está encima. Y acá también hubo roturas de ladrillos, que no. Pero la cuestión es tratar de minimizar las roturas, porque es una pérdida realmente de hormigón, de tiempo, por supuesto de plata.
y hasta ahí. También se pueden hacer losas en voladizo siempre y cuando tengan una viga en voladizo. ¿Ven esa que está ahí? Tiene una viga en voladizo. El último es una vigueta que es la de borde. Y sobre, por supuesto, va el hormigón para unificar. Sí se puede hacer voladizo. No crean que no se puede hacer. No, generalmente el arrastramiento, acá la compañera consulta cómo sería el arrastramiento o lo que son de ardiostra. Generalmente no es una varilla negativa, sino funciona más o menos como una viga, con la cantidad de hormigón que se le coloca en los nervios, que en los triangulitos que nosotros estábamos viendo. Ellos lo que hacen es colocarle varilla del 12 generalmente y una cuantía mayor a 3 para que eso sirva de arrastramiento del punto más largo siempre, de un extremo hasta el otro extremo. Eso lo que hace es funcionar como una viga. ¿Okay? Otra consulta. ¿Se entendió todo? ¿Sí? ¿Sí puede cambiar la igual el trabajo de cada una? Entonces pasamos a transmisión de carga para importante y autoportante. La autoportante son las de simple cerramiento. Nuestro objetivo general es identificar las paredes importantes y las de cerramiento. Por eso primeramente vimos cómo se arma, cuál es la función o cómo funciona la losada para poder continuar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber sí o sí para llegar a ese objetivo general? Realizar plantas de encofrado para la definición de los muros, conocer el comportamiento del suelo y identificar el tipo de basamento del techo para la transmisión de las cargas hasta el suelo. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra lista de contenidos? Paredes portantes de cerramiento, transmisión de cargas en muro y en escalera. Las paredes, la albañilería es el sistema de construcción que más se utiliza en nuestro país. Es un sistema estructural que resulta de la superposición de ladrillos fuertemente unidos entre sí por el mortero y en cuyo perímetro se pueden colocar elementos de confinamiento, tanto verticales, columnas de amarre, y horizontales, vigas, solera o de coronamiento, que es lo que estábamos viendo recién. ¿De acuerdo? Bueno, las cuales se unen al muro para formar un conjunto totalmente monolítico. Ahí pues tenemos lo que son, nosotros también no crean que las vigas solamente pueden ser en horizontal, también pueden ser en vertical. Las vigas verticales, ¿cuál es su funcionamiento? Generalmente las esquinas, y eso llega desde la viga de a ver, ¿cuál es la diferencia entre una viga? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una viga horizontal? Bueno, si nosotros tenemos esta es nuestra zapata, eso es nuestro pilar, ponele que este sea nuestra viga de fundación, pero sobre esto nosotros tenemos una viga de vuelta arriba y nuestras vigas verticales pueden no seguir y no tener la misma cuantía de
varillas que el pilar. Tiene generalmente varillas mínimas, pero sí es de hormigón. Hormigón armado con varillas mínimas. También tienen los pelos para el arrastramiento de la mampostería, pero son otra cosa. No tienen la misma cuantía, no continúan en la misma dirección, pero sí tiene unas cuantías mínimas y funciona con lo que es hormigón masa también, y directamente comprando con las paredes o con la mampostería, ¿ya? O sea que a medida que vos vayas levantando tu mampostería de lo que fuese, si es que es de hormigón, de ladrillo hueco o cerámico, bueno, lo mismo vos podés ir cargando ese espacio. ¿Se entiende? No es lo mismo que el pilar. No es. ¿Okay? Profe, ¿y en qué momento se usaría algo así? Cuando tenemos una pared que es demasiado larga. Si tenemos, por ejemplo, un pilar, esta es nuestra losa. Pongamos que esta es nuestra losa, tenemos un pilar acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un pilar acá y tenemos libre unos 8 o 9 metros. ¿Qué es lo que pasa? Es largo y ya es demasiado. Va a tener o puede que tenga algunos problemas. Entonces, en ese caso, si nosotros le hacemos en mitad o cada 4 o 5 metros una viga en vertical, entonces eso va a ayudar a que esa mampostería no tenga fisuras, que no sea de fácil vuelco, porque no se olviden que el ladrillo nosotros no tenemos forma de sujetar de la losa a la viga lo mismo que sea de hormigón, es solamente apoyado. Vos vas colocando con un mortero de asiento lo suficientemente fuerte, pero no tenemos forma de anclar en vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Ayuda a que esta mampostería o la mampostería que es demasiado larga tenga un arrastramiento desde un pilar falso o como quieran llamarlo, pero es una viga vertical. Ayuda a que esa pared tenga una rigidización más elevada que si fuera sin ningún tipo de anclaje, ¿ya? Entonces esto también tiene una cuantía mínima que puede ser sin problema de 5,2, 5,6 que viene el económico, y también tiene pelos que hace que tenga mayor arrastramiento y que por supuesto al vuelco sea mucho más resistente. ¿Se entiende? No tengan miedo de utilizar eso. Es mucho más económico que volver a hacer todo de vuelta o que tenga fisura y colocarle de famoso la celda. Es mucho más económico hacer eso que después volver a picar todo. Con techo inclinado se le conoce porque la viga de los techos se apoya transversalmente en ellos. Ustedes saben que este pórtico que está acá es importante. ¿Por qué? Porque los que usaron mal, pero usaron como correa, están apoyando directamente sobre este pórtico, ¿verdad? Nosotros quitamos el pórtico, por supuesto que se cae todo eso, ¿verdad? Bueno, el muro portante, además de soportar su propio peso, soporta las cargas de otros elementos componentes de la estructura, techos, muros, losas, las cuales sirven de soporte a personas, mobiliarios, que son las losas de 3 pisos, que pueden ser de madera, que pueden ser de otro material, y que seguramente conocen, ¿verdad? Puede ser de lo que fuese, pero
siempre tiene un soporte. En este caso son paredes, en la mayoría de los casos, con algunos que otros refuerzos con pilares que van simplemente apoyados sobre el contrapiso o directamente ya sobre paredes. Y acá tenemos el empuje del suelo, último el contrapiso, las paredes como van direccionando siempre las cargas al suelo y por supuesto las cargas muertas del techo. Si bien nosotros tenemos siempre en dos direcciones cualquier viga o cualquier tirante, igualmente tenemos carga muerta que es la que va directamente, como por ejemplo los mobiliarios son cargas muertas. Ya puede ser mobiliario fijo que sí se puede tener en cuenta para el cálculo, o los mobiliarios que son móviles o directamente saber qué es lo que vas a cargar encima. No es lo mismo hacer un cálculo de losa para una vivienda que hacer, por ejemplo, para un centro de repuesto para vehículos, repuesto para motores o lo que sea. ¿Por qué? Porque la carga o la sobrecarga es totalmente diferente. ¿Se entienden? El análisis de las cargas gravitatorias permite conocer las acciones que se ejercen sobre los distintos elementos estructurales de una construcción, es decir, las cargas vivas y muertas que en ella actúan. La transmisión de cargas permite conocer las acciones y reacciones sobre cada elemento estructural, conocer solicitaciones para dimensionar, que es lo que estuvimos viendo recién, a qué va a ir destinado o cuál va a ser el trabajo que vaya a realizar esa losa. Las cargas gravitatorias se transmiten de un elemento a otro y varían el tipo de distribución en función a la incidencia entre los elementos, acción y reacción. ¿Cómo era la ley de física? Sí, se acuerdan. Cuando una fuerza se devuelve la misma cantidad de fuerza. En sentido contrario. Así mismo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Por ejemplo, para que se pueda entender mejor. Si esas son paredes portantes, las que tenemos ahí, nosotros tenemos un vano, ¿ven el vano? ¿Sí? Y tenemos para salvar ese espacio, ese vano, tenemos una viga, ¿verdad? Tenemos una viga que trabaja directamente sobre las paredes de los costados, de ambos costados. Quiere decir que esa pared que está a los costados soportando esa viga no puede ser en ningún caso de cerramiento. ¿Por qué? Porque ya tiene una fuerza que está sobre ese muro y él tiene que tener suficiente capacidad como para aguantar su propio peso y también el de esta viga, ¿sí? Porque sobre esta viga, ¿qué es lo que va a ir apoyado? Si es que eso es una losa en una sola dirección, es que tiene dos apoyos, esta pared de acá y la otra de atrás tiene que absorber lo que es el peso de la losa. ¿Me entienden? Así como estábamos viendo el de las viguetas que se transmiten directamente a las paredes. ¿Ok? Paredes de cerramiento son los que no soportan carga y exclusivamente serán usados para separar, dividir o aislar espacio. Los muros o paredes de cerramiento pueden ser de diferentes materiales como ladrillo macizo, ladrillo hueco, durlo y todo lo que vieron en la clase pasada. ¿Sí? Los muros de cerramiento que quedan expuestos al exterior tendrán que tener algún tipo de aislación y ser resistentes a los agentes atmosféricos como agua, viento, sol, lluvia y todo lo demás. Ahora se está utilizando mucho lo que son paredes interiores
o para hacer divisiones también en Durlock. Seguramente vieron ver edificios. Lo que hay que tener en cuenta para la utilización de Durlock, como ya sea cenepa o vigas falsas o hacer fachadas con volumetría, caliente, trante o lo que fuese, es que generalmente el Durlock, que es para exterior, no tiene problemas la placa, pero sí el encintado. Ustedes saben que eso se encinta, ¿verdad? Se masilla y se le vuelve una así para unir los dos materiales. Bueno, generalmente es en ese lugar donde se tiene problemas. ¿Por qué? Por el calor. Podemos amanecer con 10 grados y al mediodía está a 35. Así que ese cambio brusco de temperatura en menos de 24 horas hace que cualquier material se fisure. Y ese realmente es el problema, más que nada, de las placas de Durlock. Bueno, en este caso, el techo siempre, y cuando tengan estas correas así, va sobre la viga y la viga de vuelta hace la distribución a ambos lados. Siempre es de la mitad para un lado y para el otro, porque es en una dirección, ¿verdad? Y esa viga directamente a las columnas, si es que hay columnas, y si es que es un muro portante, como tenemos el ejemplo arriba, entonces todo el muro hace la transmisión directamente a la losa y la losa lo devuelve a distribuir. ¿Se entienden? Por eso es que nosotros en ningún caso, si tenemos una pared portante arriba, no podemos tener, ni aunque nos salga de simple cerramiento, una pared que sea de otro material abajo. ¿Por qué? Porque directamente es la transmisión del peso de la mampostería de arriba con la de abajo. ¿Se entienden? ¿Sí? Después venimos con los ejemplos de cerramiento, que seguramente ya vieron también lo que es nuestra losa wrap que tenemos ahí a un extremo. Lo que sí podemos hacer de simple cerramiento es el que queda paralelo a la guindilla. ¿Sí? Después el resto probablemente sí tenga que soportar su propio peso y también el de la losa. Y aquí tenemos una serie de separaciones. También, aquel, por ejemplo, ¿ve la muralla? Bueno, depende de cómo se estructure la muralla. Nosotros podemos tener fundación cada canto, pero unas vigas de arrastramiento más cercanos, que puede ser, si es que es el caso, con una viga de fundación, una viga de coronamiento y separaciones con vigas verticales. ¿Ya? Pero eso depende ya de la economía, del cálculo y de cómo se van haciendo o qué es lo que se quiere lograr, si se quiere revestir, si no. Usted tiene que tener en cuenta también que las mamposterías que lleven revestimiento de piedra no deben de ser de ladrillos huecos. ¿Por qué? Porque no solamente soportan su propio peso, sino también del revestido, y el revestido de piedra es pesado. ¿Se entienden? Transmisión de cargas en muros portantes y escaleras. Esto es lo que ya estuvimos viendo, que el terreno es el encargado de recibir las cargas del edificio que se transmiten a través de la cimentación, y estas cargas modifican el estado de equilibrio del mismo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde fundamos? ¿Qué tipo de suelo? Lo mismo que para todas las demás obras, que todos los cálculos también se tienen que tener en cuenta, porque la cimentación, si bien la carga es más liviano que el de la losa wrap, lo mismo la fundación tiene que ser lo suficiente
suficientemente estable como para que no haya posibilidad de fisuración de paredes, ni asentamientos diferenciales, ni nada por el estilo. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno. En escalera. La escalera uno puede hacer que se comporte como uno quiere, vamos a decir que entre comillas, siempre y cuando tengan el conocimiento para saber cómo es lo que uno quiere. ¿Sí? Le podemos decir a la Julita, no, que tenga 2 apoyos nomás y que el descanso sea absorbido por mi apoyo de abajo y de arriba. La escalera siempre tiene que tener una cimentación si es que va a ir de esta manera, si van a tener 2 apoyos. ¿Ok? Bueno, esto, si va a ser solamente soportado por la losa de arriba y estar abajo, tiene que estar anclado sí o sí con una cimentación. ¿Ya? Claro que por supuesto van a decir, no, pero hay algunas que no tienen la primera contrahuella y está volando. Pero para eso tienen que saber cuál es el comportamiento, que también se pueden hacer unas vigas que sobresalen de otra viga que está dentro de las paredes también. Se puede hacer todo eso. Pero tienen que tener el concepto de cómo o qué es lo que se puede hacer. ¿Ok? En chino le hablo. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, igualmente, aunque no sea de un solo tramo nuestra escalera, y sea de 2 o 3 tramos, así como les había dicho, puede el descanso tener o no tener soporte. Depende del cálculo de escalera. Si ustedes quieren que, por ejemplo, en su proyecto no tenga una mampostería detrás del descanso porque quieren hacer un jardín de lo que fuese y que sea videado de arriba y abajo, ok, sin problema, se puede hacer. Pero su distribución de carga tiene que estar directamente coleado por la losa de arriba y por supuesto tener una cimentación, y si ya es más de 2 niveles, estar anclado a la losa de abajo y a la losa de arriba. Y en ese caso sí se puede tener volando, vamos a decir, el descanso. ¿Qué es en este caso? De lo contrario, es más barato, por supuesto, hacer que el descanso tenga un soporte. ¿Por qué? Menos varillas, menos varilla de gran dimensión. Por ejemplo, solucionamos este tipo de escalera con varilla de 8. Cada 15, porque generalmente, ¿qué son las escaleras? Las escaleras son unas rampas que tienen una cierta inclinación y que nosotros le colocamos los escalones para que se pueda uno subir. Esos son. No hay ninguna diferencia con la losa. Es una rampa que con escalones. Y así también es su armadura. Bueno, esto estructura para saber un poco cómo se distribuyen. Esto es lo que le estaba diciendo, está anclado en lo que es una viga arriba y una viga abajo, ¿sí? La escalera, en el caso que vaya ya en otros niveles, porque sí o sí tiene que tener una cimentación. Si es que no te interesa la clase, puedes salir nomás sin problema también. ¿Ok? Y esto es el comportamiento. Cuando más alejados tengamos, este va a ser nuestro bulbo. Y cuando tengamos más cerca los pilares o una fundación, va a comportarse de una manera diferente para la distribución de las cargas al suelo. ¿Se entienden?
Este es nuestro esquema y por acá es donde ustedes para su examen van a iniciar. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Ustedes van a tener una planta baja y planta alta. Van a tener que definir cuáles van a ser paredes portantes y cuáles van a ser autoportantes. Nosotros solamente vamos a utilizar paredes que sean portantes. No vamos a utilizar el sistema de pilares y vigas, sino simplemente de mampostería para que ustedes sepan y puedan definir cuáles van a ser las que soporten la losa. ¿Ok? Así que no quiero ver en ningún examen ningún pilar, porque esa no es la metodología que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, como hablamos bastante ya, que es en una sola dirección, y cuando es en una sola dirección tiene dos apoyos, y si tiene dos apoyos quiere decir que necesariamente tengo que tener mampostería portante de un lado y del otro lado también, ¿verdad? Pero las que son al costado, todo esto sin importar esta división de mampostería, se puede definir cuáles van a ser de cerramiento y cuáles van a ser portantes. En este caso, toda esta distribución de losa va directamente sobre esta mampostería, sobre este vano que tiene una viga de distribución directamente sobre ese pilar. Cuando es un pilar único, entonces sí, y la mampostería que continúa allá. Entonces esa viga sí es de apoyo para las vigas, ¿se entiende? Puede ser de hormigón, puede ser de madera, puede ser de lo que fuese, pero necesitamos para salvar un vano una viga, sí o sí. Entonces, ¿cómo tenemos nuestra losa aquí? Para su construcción necesitamos que esta mampostería sea portante, que esto que está acá sea portante, que esta otra pared sea portante, sin importar esta otra, que podemos hacerla de simple cerramiento. ¿Por qué? Porque las viguetas pueden pasar por encima, sin importar que esa pared exista o no. Nosotros podemos sacar y podemos hacer las modificaciones. Si queremos podemos agrandar ese baño y no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque esa pared no es portante. Solamente soporta su mismo peso y sirve para división de espacios. ¿Se entienden? Ok. Bueno, del otro lado lo mismo. MX3 que dice, también puede volar sin problema. Podemos sacar y ampliar ese espacio. ¿Por qué? Porque ya tenemos los apoyos establecidos entre la mampostería lindante y nuestro vano que está salvado por una viga, y esa viga distribuye al pilar y a la mampostería de arriba. ¿Se entendió hasta ahí? Ok, bueno. Continuamos. En un corte, porque siempre van a ser cortes en el examen, no hace falta que sea cuadra, no hace falta que sea con regla y escuadra, y tampoco que sea sí o sí, pero sí necesitamos que sea un croquis bien hecho a proporción para saber si es que entendieron o no la transmisión de cargas y cómo funciona. Bueno, ahí tenemos nuestra famosa escalera. Entonces, desde el punto, ¿qué es lo que pasa? Desde el medio de la escalera hacia arriba y hacia abajo siempre vamos a tener las cargas. Si es que en este caso no tiene apoyo nuestro descanso, quiere decir que eso ahí se anula y se vuelve a distribuir hasta la cimentación de abajo de la escalera, ¿ok? Pero siempre tiene esos dos, uno hacia arriba, otro hacia abajo y otro hacia la dirección de la cimentación de la escalera.
Y por supuesto, ¿dónde está registrado? Que es en este dibujo está. ¿Sí? Siempre va a ir para arriba y siempre va a ir para abajo. Igualmente, si esto es una losa, esta mi pared portante y esta otra tengo portante, siempre tenemos el peso acá y se distribuye 50-50. 50 va hacia este lado, hacia la mampostería portante, más cercana por supuesto, y esta otra lo mismo. ¿Se entiende? Ese esquema solamente se ve en Google, no se ve en otro lado. Lo mismo en el techo. Si este techo tenemos que va todo para este lado, porque tiene soporte, estos pilares metálicos, entonces este pilar va hacia el suelo y este tiene una reacción en sentido contrario. ¿Ya? Aquí se puede ver mejor el tema de la escalera. Este es en el caso que sí tenga un descanso y en este caso no tiene un descanso, sino tiene un nivel, un medio nivel que es la planta baja. ¿Se entiende? Y después continúa bajando. Si nosotros tenemos una mampostería sobre la losa misma, eso también se calcula. ¿Qué es lo que tenemos? A partir de ese punto de carga, sí o sí se vuelve a ir hacia un lado, que es hacia la mampostería portante, y por supuesto del otro lado, que va a ser mayor, hasta la mampostería portante. ¿Se entiende? Lo mismo en el caso de un techo inclinado. El techo inclinado, el peso, en este caso tenemos una viga en medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se divide de vuelta en dos. Es absorbido también el esfuerzo por esta viga, y este espacio de aquí, de esta viga a esta mampostería, es la que se vuelve a dividir en medio. Por eso es que tenemos dos puntos rojos, que es el peso. ¿Se entiende? Me paran si es que no se entiende, por favor. Y por supuesto, desde esa mitad, entonces, hacia abajo y hacia arriba, hacia la viga, hacia la mampostería. ¿Ok? Lo mismo en esto que está acá, esta losa que tenemos, esta es pared portante, esta pared portante, y por supuesto va de aquí para la pared portante y el otro esfuerzo de aquí para la pared portante. ¿Se entiende? El alero es soportado directamente por la mampostería portante que está aquí, y de este lado la misma cosa. ¿Ya? ¿Se entendió? Porque después van a pasar a ver la pizarra. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Muy convencido, ¿verdad? Bueno, ¿se entendió este tema? De cómo se realiza la transmisión de carga, cómo funciona la losa y cómo se transmiten las cargas al suelo, ¿sí? Bueno, aquí en este ejemplo nosotros tenemos dos plantas, planta baja y planta alta. Planta baja, planta alta. ¿Te puedo poner tu nombre? Y tenemos otro color. Y esto es la misma cosa. Planta baja, planta alta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Generalmente es definir el tipo de techo, porque eso va a hacer que sepamos también si son paredes portantes o autoportantes las que están arriba. ¿Qué es lo primero que vamos a definir? Bueno, definan su techo, es lo más fácil. Después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer su planta de encofrado.
La planta de encofrado se puede hacer directamente, siempre, 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 sobre la planta baja. ¿Por qué? Porque las paredes de planta baja van a ser las que van a soportar la carga de la losa, que es piso de la planta alta. ¿Se entiende? ¿Qué? Este tema de examen. Si este no saben, probablemente nos volvamos a ver el próximo semestre. Así nomás. ¿Ok? O sea, igual entre piso. ¿Qué es lo que va a soportar el techo del subsuelo? La mampostería que está abajo en el subsuelo, ¿verdad? Bueno, sobre ese se hace la planta de encofrado. Y lo mismo, que va a soportar las cargas del techo o del piso de planta alta o el techo de planta baja. ¿Cómo? ¿Quién soporta qué? ¿Se entienden? Por eso la planta de encofrado no hace falta que hagan una planta de encofrado en otra lámina, al otro lado de su hoja. No hace falta eso. Nadie les pide eso. Solamente se les pide hacer sobre la planta que ya tienen, mucho más fácil, sencillo, y marcar, por supuesto, con colores. Para el examen, por lo menos 3, 4 colores, sí o sí, para poder diferenciar. ¿Se entienden? Bueno. Señorita, adelante. Vamos a definir lo que es primeramente el techo. ¿Y cuál es el soporte del techo? ¿Cuál es el soporte del techo? ¿La mampostería de dónde? ¿De planta baja o de planta alta? Estamos hablando de qué pared soporta aquí. Si yo estoy en planta baja, la losa, que es el techo de mi planta baja, ¿quién va a soportar? ¿La pared de planta alta o la pared de planta baja? Exactamente. Y este techo, ¿quién soporta primeramente? ¿La pared de planta baja o la pared de planta alta? Planta alta. Planta alta. ¿Sí? Definimos ahí y después hacemos. Ustedes saben cómo se construye, ¿verdad? ¿Sí? Siempre se empieza por los cimientos y después uno sube. ¿Ok? ¿Y cómo se hacen las terminaciones? Siempre de arriba para abajo. Porque, a no ser que exista algo que cambie esa manera. ¿Por qué? Porque donde se transita más y donde no hay escalera y donde no hay ascensor para poder subir y bajar, planta baja, y después recién se empieza con el ascensor y todo lo demás. Entonces, siempre de abajo para arriba y de arriba para abajo. ¿Sí? Bueno, la misma cosa con esto. Nosotros vamos a ver, en este caso, el techo de la planta alta para ver cómo nos incide. Hacemos toda nuestra planta baja y cómo nos incide con el tema de las mamposterías que quedaron en planta alta, que son portantes, y ahí hacemos el cambio de nuestras paredes que están en planta baja y que tienen que tener continuidad de soporte. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a definir primero nuestro techo en planta alta. Aquí. Planta alta. Sí, nosotros siempre podemos usar las plantas que se nos dan en el examen. Siempre. ¿Ok?
Entonces, en este caso, ¿dónde es nuestro techo? Nuestro techo, ¿dónde se tiene que dibujar? En planta alta, sí. La planta de techo. Nuestro techo, y les va a decir que va a ser un techo inclinado, ya sea de teja, ya sea de chapa o lo que fuese, pero va a ser inclinado. Puede ser directamente sobre esta planta. A ver, ¿cómo va a ser tu techo? No, para esto sí se trabaja en planta, para saber cuáles van a ser paredes portantes y no portantes en planta, y la transmisión de carga es en corte. Anoten y le ponen color fucsia, rojo, algo, pero eso es así, ¿se entiende? Si esto es nuestra planta baja, esta es nuestra entrada, entonces ¿cómo va a ser? Supongamos que este es pared lindante y este también. Esta es nuestra entrada. ¿Y cómo queremos que se vea el techo? Todo de frente, una casita así. Entonces eso también hay que definir. ¿Puedes definir? ¿Dónde va a ser tu cumbrera? Si va a ser en una sola dirección o en dos direcciones, si va a tener limatón, si va a tener limapesa, eso ya depende de ustedes. Bueno, en este caso, ¿cómo hizo la compañera? Hizo a 2 aguas. Eso quiere decir que acá voy a tener una cumbrera, ¿verdad? Tenemos mampostería que van a soportar, que va a soportar los tirantes, ¿verdad? ¿Por qué? Gracias, mamita. Ya está, vos, ahora vamos a ver qué pasa vos. ¿Qué vamos a tener acá? Esto, vamos a tener los tirantes, ¿verdad? Entonces, directamente, ¿cuáles van a ser portantes? Señor. ¿Sí? Sí. Si tenemos a 2 aguas y esta es nuestra cumbrera, este vano, ¿cómo nosotros vamos a salvar? Claro. ¿Y quién va a soportar esa viga? La mampostería. Paredes portantes vamos a hacer en negro y paredes de cerramiento vamos a hacer en verde, ¿ok? En este caso. Empezá a marcar. Ya. Este es un pilar. Si nosotros tenemos vigas, ¿cómo le vamos a marcar? Raya, punto, hasta el lugar que corresponda. En este caso, si nosotros tenemos un pilar, es hasta ahí. ¿Ok? ¿Se entiende? Lo mismo va a ser en este lugar que vamos a tener aquí para salvar ese espacio, ese vano, ¿verdad? ¿Y quién está soportando esta cumbrera que está acá? ¿Dónde está apoyada? En esta mampostería de acá. Eso quiere decir que su área de influencia va a ser por lo menos 2 metros y 2 metros, y podemos hacer una pared mixta o lo que fuese en este lugar si es que es demasiado largo, o podemos ponerle una viga en vertical para soportar ese esfuerzo y que ayude a la pared portante, también podemos hacer. Pero eso hace que esta pared, esta mampostería de acá, sea portante. ¿Por qué? Porque soporta la cumbrera de nuestro techo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí.
¿Se entiende? ¿Y qué pasa acá? Hay un bar. No, la puerta es una puerta. No es un vano, no está abierto. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que salvar este espacio que no tiene mampostería. ¿Y quién va a soportar esta parte del techo? Puede ponerle cavidad, puede poner lo que fuese, pero ¿dónde va a sentar? Sobre el muro portante. De vuelta sobre esta mampostería de aquí y sobre esta mampostería que está al costado de la escalera, ¿verdad? Eso hace que esta parte también sea portante, por lo menos desde este punto de la puerta donde inicia hasta acá, sí tiene que ser necesariamente portante. ¿Cómo? Ese es en línea llena, pero tu puerta vamos a dejar así, porque así está nuestra línea, o nuestra cambiada, o lo que fuese que le quieran poner. Profe, ¿y cómo se vería ese muro no portante de abajo donde está la puerta que pintó recién el compañero? ¿Cómo se haría portante una parte y no portante Así otra es. parte? ¿Ven? Nosotros tenemos lo mismo acá. Esta es la mampostería. Tenemos una puerta, esto puede tener o no, estar o no cerrado con alguna placa o lo que fuese, pero tenemos el mismo. ¿Y qué tenemos acá? Una mampostería. Y arriba, ¿qué tenemos que tener? Una viga, ¿verdad? Una cavidad o lo que fuese, para poder soportar el peso del techo. ¿Se entienden? Y en este caso, si es que vamos a marcar así, tienen que tener en cuenta que tienen que ponerle alguna viga vertical para saber hasta dónde va a ir. O de lo contrario, tiene que ser de punta a punta. Y ahí aseguran. Pero debería ser así. ¿Ya? Bueno. Ahí estamos. Ya saben cómo va nuestro techo, ¿verdad? Esto de acá, así, tiene soporte acá, tiene soporte acá, ya se queda, ¿verdad? Ya tiene soporte. Bueno, planta baja. Planta baja, ¿qué sistema vamos a tener de techo para planta baja? De piso para planta alta. Losarra. ¿Cómo funciona? Todos los que son muros portantes arriba son muros portantes abajo también. Sí, pero o sea que vamos a hacer por parte, así para que ustedes no se pierdan. Funciona en una sola dirección. Eso quiere decir que nosotros necesitamos tener dos soportes, ¿verdad? Vale. Entonces, señorita. Sí, vos. Olvídate por el momento de planta alta y vamos a definir primeramente nuestra planta baja. ¿Cuál va a ser su techo? ¿Cuál va a ser el piso de nuestra planta alta, pero el techo de nuestra planta baja? Para eso necesitamos hacer nuestra planta de encofrado, que así como dijimos, podemos hacer directamente sobre nuestra planta baja, ¿verdad? Ya pasamos. Vamos a terminar este y después ya les dejo. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Bueno, rapidito entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que definir primeramente quiénes van a soportar las plantas, las paredes que son portantes para nuestras viguetas. ¿Cómo funcionan las viguetas? En una sola dirección. ¿Qué tiene que tener? Dos apoyos. ¿Cuáles van a ser esos apoyos? Es lo que tiene que definir la compañera. ¿Qué es lo que tiene que tener la escalera? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la escalera? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Además de los apoyos que tenemos que tener en cuenta, que la escalera es una circulación en vertical y que en ningún caso puede estar cerrada. De lo contrario, si ustedes le colocan una losa, por supuesto que el resto de ese examen ya va a estar mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ponerle una losa sobre la escalera, ¿verdad? Porque como nosotros vamos subiendo al piso de arriba. Entonces eso quiere decir que lo primero que tenemos que definir es el hueco de nuestra escalera, ¿verdad? ¿Qué va a ser de aquí? ¿Verdad? Bueno, hasta aquí. Generalmente es lo más fácil, porque tampoco podemos ponerle una viga en el medio. ¿Cómo va a pasar? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuáles van a ser tus paredes portantes? ¿Cómo vas a definir? Primeramente, ven cuál es la distribución de la losa. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del dibujito que vimos hace rato? ¿Se puede poner otra vez? Para definir primeramente la losa, entonces marcamos un lugar y le colocamos el famoso redondito con el palito, flechita o como quieran llamar, para saber cuáles van a ser los apoyos. ¿Ok? ¿Ven? Esto que está acá, ese esquema, bueno, es lo mismo que ustedes tienen que tener en planta baja. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá la distribución o qué es lo primero que tenés que hacer? ¿Cómo vas a marcar? Primeramente, hazte tu esquema de cómo van a ir. Esta losa, si vas a partir en dos, si va a ser solamente uno, no se olviden que siempre tiene que ser perpendicular al lado menor. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un triángulo, un rectángulo así, estos van a ser sus apoyos, ¿ok? En ningún caso va a ser así. Siempre tiene que ser la luz menor, ¿ok? No te olvidaste que existe esta hacer primero poner todo lo como a siempre losa rap, una sola dirección, siempre. Por favor, 4 palitos. No. Tiene que tener solamente 2 palitos. ¿Qué le dicen eso? 2 palitos. Siempre, ya sea así o ya sea así. Pero nunca así. ¿Ok? Ya. ¿Esto cómo se salva acá? Nosotros tenemos que tener también
sobre esto. Nuestro hueco de escalera es esto que está acá hasta ahí. ¿Cómo salvamos esa parte? Como quieras. No hay una sola forma, no hay una receta. ¿Ya? Ustedes tienen que definir. La idea es que se quede. ¿Sí? Que funcione. A mí me puede gustar más, hubiese hecho todo del otro lado, hubiese hecho solamente esto, las paredes del medio, el cerramiento. Es realmente de acuerdo a cómo ustedes definan. Y depende, si es que el cliente dice, no, vos sabés que colocarle 2 habitaciones y hacer nomás este de acá y partir en 2. Ok, pero ya saben qué es lo que van a hacer después. Y así no colocan ningún muro portante dentro de un espacio. Así pueden hacer volar todo y se queda un espacio grande. Bueno, para salvar estos espacios, nosotros sí o sí tenemos, y eso sí tienen que definir, ¿verdad? Y esto es la misma cosa. En este caso no. Y este acá, como teníamos un vano, sí. Ok. Bueno. Quiere decir que esta pared es portante, esta es portante y esta también es portante. Puede ser de simple cerramiento esta. En planta baja, si no teníamos nada, arriba sí. Pero ¿qué es lo que pasa y qué nos condiciona? Que en planta alta esa mampostería es portante. Por lo tanto, en planta baja tiene que necesariamente ser portante. ¿Se entienden? Este de acá, ¿ya cómo distribuyo? ¿Esto es un todo? ¿Sí? Bueno, quiere decir que esta mampostería de acá que se marcó es de simple cerramiento, ¿verdad? Esto que está acá, ¿qué condiciona a esta mampostería y a esta mampostería? ¿Por qué? Porque son vigas que necesitamos para salvar ese vano, ¿verdad? Esto de acá, ¿qué hace? Esto es portante y esto también es portante. Lo mismo acá, este es portante y este es portante. Este podría ser de cerramiento, pero ¿qué condiciona? Arriba. ¿Y qué nosotros tenemos arriba? Portante. Entonces, necesariamente va a ser portante en planta baja. ¿Se entienden? Bueno, esto de acá, ¿qué es? Vacío. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escalera hay que subir arriba. Pero tiene que haber un vacío. No, en el vacío estamos de acuerdo, pero en las paredes, ¿cómo se soporta la escalera? ¿Dónde van los soportes de la escalera? El inicio en el... ¿Cuál es el inicio? La planta baja. Este, ¿verdad? ¿Cuál es el final? Este, ¿verdad? Pero este es planta baja. Acá inicia y... este es hasta aquí. Bueno, entonces este es nuestro inicio y este es nuestro final, ¿verdad? ¿Y estos costados? ¿Hay alguna condicionante acá? No. Entonces esto sí puede ser de simple cerramiento. ¿Ok? Entonces esto es verde. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenés esto acá portante, esto portante. Sin embargo, acá vas a tener una vigueta de borde, ¿verdad? Que hace que esta mampostería vos puedas sacar sin que se caiga tu escalera, ni que se caiga otra mampostería de ningún lado, ni nada, ¿sí? Entonces esto va a ser en ¿qué color? Verde.
¿Se entiende? ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, en la próxima clase vamos a hacer otro más y vamos a ver la transmisión de carga en corte y con eso creo que va a quedar un poco más claro. ¿Ok? Pero se entendió esto hasta ahí, ¿por qué esto es realmente color verde? ¿Sí? Ok. Dale, nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias.